La idea es hablar de algo que todos los días estamos abocados a ver, como es el citomegalovirus, y realmente pues todos tenemos muchas cosas, leemos, etcétera, pero a veces no sabemos ni qué hacer cuando tenemos el paciente al frente. Realmente que es una paradoja, ya que estamos a puertas de las elecciones, mucho lo que hacemos con el planeta, y espero que no con las votaciones, que es que tenemos mucho que ver con lo que nos corresponde. Así de que fíjense cómo el citomegalovirus, a pesar de tener una prevalencia importante de 4 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, fíjense cómo supera de lejos, por ejemplo, al Down, que es 1.2 por cada 1000, defectos del tubo neural o síndrome alcohólico fetal, malformaciones congénitas de 10 en 1000 o fibrosis quística de 0.3 por 1000, como para otras cosas. Hay claros documentos, cómo se hace, cómo se aborda, cómo se diagnostica, o hay tamizaje para ellos. Sin embargo, nosotros desconocemos, y sobre todo también mucha de la gente y de las mujeres que asisten al control prenatal o la gente que le da educación a las maternas desconocen qué está pasando. En una encuesta nacional en Estados Unidos, solo 7% de los hombres y 13% de las mujeres habían oído alguna vez que el citomegalovirus puede tener una carga tan importante, a pesar, fíjense, de los recién nacidos que nacen en Estados Unidos por año de 2000 a 3000 con citomegalovirus congénito, incluso hasta 30.000 en Estados Unidos y más de 250.000 en la India, y nosotros por nuestra prevalencia debemos estar en una cifra intermedia que desconocemos totalmente. Entonces tenemos pobre o ninguna educación o prevención, y obviamente poco será lo que podemos darle a la materna cuando llega a nuestra consulta, o los ginecólogos pues estaría un poco más difícil para poderles darle la educación a las mujeres. Todos hemos visto estos pacientes con un daño muy severo a nivel del sistema nervioso central, mortinatos, con coriorretinitis y secuelas a largo plazo, que es en lo que nos vamos a adentrar ahora. Recuerden entonces que el citomegalovirus es la causa más frecuente de infección congénita a nivel mundial y es una de las principales causas de sordera infecciosa a nivel mundial, con una prevalencia que ya vimos que va del 0.5 al 1% e inclusive hasta 3% en algunos países con alta prevalencia. Entonces, no solo da la sordera, también retardo mental, malformaciones congénitas, alteraciones en el neurodesarrollo, pero fíjense algo que a veces nosotros que seguimos los niños no lo vemos, es que la sordera, el 21% de la sordera al recién nacido es por citomegalovirus, pero a los 4 años, más o menos el 25% de la sordera sigue siendo secundaria a citomegalovirus, y obviamente tendremos que descartarlo en estos pacientes. Y obviamente su epidemiología va a depender de en qué país vivimos, de la seroprevalencia como tal, de la raza, el estado socioeconómico, y los que tienen mayor riesgo de tener un citomegalovirus gestacional, pues van a ser las adolescentes que más se lo convierten en esta etapa, así como las mujeres que tienen contacto con niños pequeños, las que cuidan guarderías, las profesoras, pero también las madres de niños pequeños. Fíjense con una mamá que sea seronegativa, que más o menos el 20% de las mujeres con niños menores de 2 años, con citomegalovirus, el niño, se lo convierte en el primer año de que el niño asiste a la guardería, que es cuando más tiene contagio. Así que estas recomendaciones, de las cuales se van a quedar al final, espero se las lleven en la cabeza, no son solo para las mamás seronegativas, para las jóvenes, etcétera, sino para todas las mujeres en general, tengan o no hijos previamente. Fíjense cómo más o menos se calcula que el 40% de las mujeres en edad reproductiva son seronegativas al momento de comenzar su gestación, y más o menos una de cada tres, un tercio más o menos, va a tener como tal una seroconversión. Ustedes lo ven aquí, como si no se tuviera citomegalovirus negativo inicialmente, la transmisión vertical va del 30 al 40%, aunque solo seroconviertan del 1 al 4%. Pero cuando usted tiene citomegalovirus positivo, no creamos que estamos protegidos, ya sabemos que no estamos protegidos. Más o menos tiene una reinfección o una nueva seroconversión, etcétera, una reactivación, un 10 a 30% de esas mujeres gestantes citomegalovirus positivas, es decir, que no tenían una infección primaria, pero de ellas más o menos hacen transmisión vertical el 1 al 3%. Sin embargo, la cifra no es menor porque da la alta tasa de seroprevalencia y la alta cantidad de mujeres que tenemos con citomegalovirus positivo previamente, pues vamos a ver que tenemos un mayor número. Y fíjense cómo, teniendo en cuenta esta transmisión vertical, periconcepcional, que a veces no tenemos en cuenta, el 25% pueden hacer transmisión vertical. De ahí la importancia de una buena consulta preconcepcional para poder tener unas mejores recomendaciones, no solo en vacunas, sino en diferentes manifestaciones para las mujeres. En primer trimestre, a medida que va avanzando, va aumentando la transmisión vertical, pero recuerden que entonces disminuye las secuelas probables que pueda tener el bebé si es que tiene una afección como tal y una transmisión. El primer trimestre 36%, segundo trimestre aumenta al 44% aproximadamente, y para el tercer trimestre un 75%.
Y recuerden que los hijos de madre VIH positivo con transmisión in útero aumentan el riesgo de transmisión y citomegalovirus congénito de casi 4 a 6 veces más. Es decir, que sería un rubro de niños que deberíamos tamizar obligatoriamente cuando nacen para citomegalovirus congénito por el alto riesgo que tienen de tener un citomegalovirus congénito. Esta es una gráfica que les quise traer para que miremos esto que acabamos de mencionar, porque uno muchas veces piensa, como en rubiola o en toxo, que como la mamá ya era citomegalovirus positivo previo al embarazo, pues ahora estamos protegidos. Fíjense, tenemos aquí las mujeres no inmunes aquí, al lado izquierdo de su pantalla, el 100% son susceptibles a la infección. Si hay un 1 o un 3% de seroconversión, más o menos serían 30 infecciones, y de ellos 30% de la tasa de transmisión, más o menos tendríamos 9 neonatos infectados congénitamente para citomegalovirus. Si vemos el otro escenario, que son las mujeres inmunes, las mismas 1000 mujeres inmunes, pero vamos a desconocer tanto el número de infecciones que tenemos de susceptibles ahí a una nueva reinfección, o el número de seroconversión, y la tasa de transmisión va a depender entonces sobre esta tasa de seroconversión, y podría llegar a 12 neonatos infectados congénitamente por cada 1000, fíjense cómo va aumentando, y de ahí la importancia que tenemos en el seguimiento. Entonces la inmunidad materna definitivamente no previene para la transmisión de citomegalovirus, ni el pronóstico a largo plazo de los neonatos infectados congénitamente. Una vez se infecta, ese neonato va a tener la misma tasa de compromiso o secuelas a largo plazo que una mamá que no lo tenga. Veamos algo rápidamente de fisiopatología de cómo se infecta el bebé y recordemos entonces que el citomegalovirus infecta la placenta produciendo placentitis y aumento como tal, e inclusive algunas calcificaciones con áreas hipoecoicas en la placenta, que sirve tanto como para barrera de algunas infecciones, pero también como reservorio, y probablemente esto es lo que pase en toda la parte de sincito, trofoblasto, etcétera, citomegalovirus, llegando pues como tal el virus a nivel de cordón umbilical y al líquido amniótico y se transmite ya sea por deglución o por diseminación hematógena a los diferentes órganos del feto, teniendo un compromiso renal temprano y principalmente oligoamnios, más que polidramios en algunas de este tipo de infecciones. Y luego pues hace una infección ya multivisceral con un compromiso importante a nivel del sistema nervioso central y ojo, teniendo tanto compromiso destructivo, produciendo microcefalia, u obstructivo, que hace una hidrocefalia, produciendo obviamente según dónde se afecte, si es temprano lisencefalia o una polimicrogiria. Y ahí es cuando el obstetra debería mirar si hay una necesidad de ofrecer una terminación voluntaria del embarazo, etcétera, que ya no sería parte de esta charla. Recordemos rápidamente que la presencia de los signos y los síntomas, y tanto en el periodo postnatal, la mayoría son asintomáticos y se parece mucho al iceberg, donde solo vemos el 10%, porque más o menos entre un 5 a un 10% tienen una clínica que sea perceptible y la mayoría no la tienen. Esos síntomas al nacimiento tienen alto riesgo de secuelas, 40-90% secuelas del neurodesarrollo a largo plazo, 35% de sordera neurosensorial, vean lo importante, 22 a 58% hacen alteraciones visuales, más de 2/3 tienen defectos cognitivos a largo plazo, o sea, alteraciones en el aprendizaje, y más o menos 4 a 20 a 30% pueden morir inicialmente, depende del compromiso que tengan cuando el paciente nace. Del 90% de asintomáticos, fíjense que no son totalmente asintomáticos, del 5 al 15% pueden desarrollar sordera neurosensorial a largo plazo versus el 50% en los sintomáticos, obviamente es 1/3 de los sintomáticos, pero hay que seguir estos pacientes. Y miremoslo pues más en detalle, a nosotros para que no se nos olvide, digamos, estos mensajes como tal, fíjense cómo, aunque el porcentaje de niños tamizados con signos y síntomas es del 10 al 15%, los síntomas con secuelas graves, y lo redondeamos para que nos acordemos, pues, cuando tenemos el paciente al frente, un 50%, de los asintomáticos con secuelas, fíjense, 13%, pero ya les dije que la infección, tanto de primaria como secundaria, el espectro es idéntico, tanto en secuelas a largo plazo como alteraciones cognitivas, etcétera, es decir, el espectro de la enfermedad es similar, independiente de si soy hijo de una mamá seronegativa o seropositiva, que se infectó o se reinfectó durante el embarazo. Este tipo de cuadros todos los conocemos, pero es para llevarlos un poco y tenerlos en cuenta, tanto para cuando el obstetra nos cuenta que tienen el ultrasonido cuando recibimos el bebé, que pueden cursar con IROPS, con ascitis en el ultrasonido, derrames pericárdicos, derrames pleurales, hepatoesplenomegalia, oligohidramios o polihidramios, como dijimos, y a nivel del sistema nervioso central con diferentes patologías como microcefalia, hidrocefalia, ventriculomegalias, etcétera, las anomalias cerebrales básicamente por alteración de la migración o agenesia al cuerpo calloso, o cuando el recién nacido ya nace, como ustedes pueden ver, con petequias, ictericia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones periventriculares, crisis convulsivas y alteraciones también a nivel de paraclínicos que ustedes ya conocen.
Pero entremos más a lo que nos toca discutir, cómo es el diagnóstico, el pronóstico y como tal la intervención que se puede hasta ahora hacer en citomegalovirus. El diagnóstico de citomegalovírus en gestantes pues van a depender de lo que tenga inicialmente. Lo ideal es una consejería preconcepcional para saber en qué está, pero si la paciente tiene una seroconversión, por ejemplo una IgG negativa, hace una IgG positiva o tiene una IgM positiva, recordando que esta puede persistir por muchos meses, 12 a 18 meses todavía positiva. También aumenta en infección secundaria o que tiene una reacción cruzada, por ejemplo, con Epstein-Barr virus o una respuesta policlonal, requerimos una IgG con avidez siempre. Si la IgG con avidez es baja, obviamente nos va a decir que sí tenemos una infección reciente primaria. Si es alta, pues es una infección vieja como tal. Y cuando tiene una infección reciente primaria con una IgG con avidez, seroconversión o alteraciones ecográficas a nivel del feto o una PCR en líquido amniótico, pues tenemos una infección congénita como tal. Y aquí obviamente tendríamos que valorar como tal ese riesgo. Y aquí valdría la pena tener en cuenta que los obstetras deberían tener IgG avidez e IgM a toda mujer gestante que tenga síntomas pues parecidos a una influenza, como son fiebre, fatiga y cefalea, que no sean atribuidas a otra cosa, o que tengan algún cambio sugestivo en el ultrasonido citomegalovirus, que sería lo mandatorio. Ahora miremos el diagnóstico tanto en el feto como en el recién nacido. Veamos aquí en el feto, ya decimos que la seroconversión materna ya la tenemos, más o menos 6 a 8 semanas después de que la mamá seroconvierte, empieza una excreción renal urinaria y se podría encontrar el citomegalovirus a nivel de la orina. Antes no vale la pena hacer una amniocentesis porque el paciente puede tener un falso negativo. Y también recordemos que entonces la amniocentesis se hace siempre después de la semana 21 preferiblemente y ya después de 6 a 8 semanas de seroconversión materna, y así vamos a tener, si es positivo como tal, el bebé debe ser, o sea, el embarazo debe seguirse con ultrasonido cada 2 a 4 semanas, se puede hacer una resonancia nuclear magnética fetal y aquí el obstetra decide si hace una terminación o se la aconseja a la familia o continúa con el embarazo. Recordemos que la infección materna, los signos y los cambios a nivel de ultrasonido se van a ver 12 a 14 semanas después, con alteraciones en la cogenicidad intestinal, es uno de los principales e iniciales, pero también microcefalia y cambios en el sistema nervioso central. Ahora ya el bebé nació y pongámonos en el lado del recién nacido. Entonces, recién nacido, el IgM positivo en 70% de los neonatos infectados, se va a hacer PCR en tiempo real, preferiblemente en orina o saliva, siempre en las primeras 3 semanas. Después de las primeras 3 semanas puede ser un postnatal adquirido o en el canal del parto o por vía de leche materna, y lo ideal sería hacerlo en los primeros 14 días de vida. Así sería una infección congénita por citomegalovirus confirmado. También se aboca por hacer PCR en saliva. Si sale positiva, ustedes deben obligar a hacer la segunda PCR en orina preferiblemente para tener una buena confirmación. Si es un estudio retrospectivo, pueden usarlo en el papel seco que se use para tamizaje inicialmente hormonal o metabólico y podría ser una buena opción para hacer un diagnóstico retrospectivo. Se deben tamizar antes también, antes de las 3 semanas para citomegalovirus, todo aquel que tenga un tamizaje auditivo alterado o que tenga un TREC anormal, que realmente es el tamizaje para inmunodeficiencias, porque esos pacientes van a ir posteriormente a trasplante de médula ósea, por los cuales deben tener el tamizaje obligatorio. Ahora sí, ya estamos aquí, ¿qué deberíamos tener y qué deberíamos enseñar a los obstetras? Que sí se dejan enseñar de todas maneras, que la prevención en gestantes debemos hacerla no compartiendo alimentos, bebidas, utensilios usados por niños pequeños, independiente, ya saben si es previamente positiva o negativa para citomegalovirus. Que no coloque el chupo del niño en su boca, que ustedes ven que es frecuente que las mamás lleguen a la consulta chupándose el chupo del bebé. Evitar el contacto con la saliva cuando besa a un niño, deberían decirle que los besen en la cabeza y le den muchos abrazos, pero por favor no lo besen en la boca. Que se lave muy bien las manos con agua y con jabón por 15 a 20 segundos, sobre todo después de que cambia pañales, le limpia la nariz o la saliva del niño, lo alimenta, limpiar los juguetes y las superficies y no compartir cepillos de dientes con los niños. Sabemos que no hay vacunas disponibles, efectivas, así que el tamizaje y la consejería preconcepcional y enseñar estas cosas son claves. Y aunque son sencillas, pues no las tenemos en cuenta, por eso las traigo a colación. La otra cosa, antes de llegar, ¿qué hacer con el neonato? De la prevención que tenemos en una mujer que ya se sabe que está infectada con citomegalovirus para prevenir el citomegalovirus congénito. Hay estudios con gamma-globulina hiperinmune para citomegalovirus, hay 4 estudios, pero son resultados que son realmente inconsistentes y no definitivos, se interroga si es que hay dosis subóptimas o no. Sin embargo, no se recomienda actualmente por evidencia insuficiente, pero hay 2 estudios corriendo, básicamente estos que ustedes ven aquí para aclarar el papel de la gamma-globulina hiperinmune en tratamiento profiláctico, es decir, cuando yo sí me hice seroconversión, pero me van a dar algo para que mi bebé no tenga un citomegalovirus congénito o no haga transmisión,
y este otro es un doble ciego con valaciclovir, que es una prodroga de aciclovir que se ha visto que sí se puede usar en mujeres gestantes a diferencia de ganciclovir, foscarnet o otros, pero que pasa la barrera y que podría disminuir como tal la carga viral, pero son un N muy chiquito para poder ver. Ustedes ven aquí básicamente en la página de los clinical trials de los CDC, este es el estudio de citomegalovirus, donde básicamente se mira si tiene o no complicación con un citomegalovirus congénito con la gamma globulina versus el placebo en más o menos como 17 sedes en Estados Unidos. Se calcula terminar en diciembre de 2018 y no hay nada preliminar todavía para este. Ahora, cuando ya el feto tiene el citomegalovirus congénito, también se ha abocado por dar gamma globulina hiperinmune. Hay una última revisión de Revelo que más o menos muestra que más o menos un 1% versus 16% del grupo placebo de los niños tuvieron anomalías transitorias o permanentes, pero no son datos conclusivos porque la N es muy pequeña. Y lo mismo, dar valaciclovir, pero que reduce la carga fetal, pero tampoco se ve que sea nada conclusivo hasta el momento. Todo esto digamos que es lo que está, pero no hay nada de una recomendación que uno pueda dar al respecto. Recordemos entonces que ya teniendo el niño con citomegalovirus congénito tenemos que pedir otros exámenes de laboratorio además del examen físico, como son el hemograma para ver trombocitopenia o neutropenia, la resonancia nuclear magnética para ver cambios en la migración en materia gris o blanca, ultrasonido cerebral también nos ayuda con calcificaciones o ventriculomegalia, oftalmología es súper importante para la corioretinitis, atrofia óptica, cataratas y los potenciales evocados auditivos iniciales que preferiblemente sean potenciales y no emisiones fotoacústicas que podrían dar falsos negativos. A nosotros siempre nos gusta de todas maneras un poco predecir qué puede pasar con estos niños y los papás siempre dicen, bueno doctor, y es que el niño sí me va a caminar, va a estudiar, etcétera, y ustedes saben que es la pregunta de todos, entonces miremos qué hay de asociaciones con los hallazgos clínicos y el pronóstico. Si uno tiene microcefalia y retardo de crecimiento intrauterino, ese paciente tiene un alto chance de tener retardo mental y disabilidad motora. Si aparte de la microcefalia tiene un TAG anormal, su retardo mental se calcula que puede ser con un coeficiente intelectual de menos de 70. La microcefalia solita no correlaciona con grado de sordera, por ejemplo, y si tiene retardo de crecimiento más petequias, puede ser sí un predictor independiente de sordera, más no la microcefalia. No puede tener un niño con microcefalia sin sordera, por ejemplo, y no tiene un cálculo importante. El TAC cerebral aislado tampoco correlaciona con pobre pronóstico neurológico si uno no tiene ninguna otra alteración. En cambio, la corioretinitis sí se asocia con pobre pronóstico neurológico por todo el compromiso que tiene ese niño al tener ya esta lesión a nivel oftalmológico. Ahora preguntémonos como quién, cómo, cuándo, qué se trata del citomegalovirus, ¿cierto? Entonces, ¿a quién tratamos con el citomegalovirus congénito? Se recomienda en lactantes con citomegalovirus congénito sintomático, es decir, el que tiene un compromiso de un órgano diana con una PCR positiva, que tenga menos de 21 días de edad idealmente, o cualquier compromiso del sistema nervioso central, incluyendo hipoacusia neurosensorial. Ese paciente debe tratarse, ya vamos a ver con qué. No se recomienda para lactantes asintomáticos o levemente asintomáticos sin compromiso del sistema nervioso central, es decir, los que tienen un retardo de crecimiento aislado, hepatomegalia con enzimas hepáticas normales, elevación aislada de transaminasas y que son transitorias o trombocitopenia leve o transitoria. La mayoría de todos esos estudios son niños mayores de 32 semanas y con peso superior a 1.800 gramos. Hay un estudio para menor edad gestacional y para menor peso porque no es suficiente todavía la evidencia, pero digamos que todo lo que se ha hecho es más o menos para este grupo de edad y peso. Este es el estudio básicamente de Kimberlin y colaboradores, que es un estudio multicéntrico que está publicado en New England Journal Medicine, donde realmente muestra qué pasa tratando con valganciclovir o con valganciclovir o con ganciclovir, no por 6 semanas como se había visto que tenía un beneficio, sino hasta 6 meses el manejo en estos pacientes. Realmente la diferencia inicial no es tan marcada entre el grupo que se trata por 6 semanas versus 6 meses, pero a los 12 y a los 24 meses es evidente la diferencia que hay, tanto en sordera como en alteraciones del sistema nervioso central. Aquí se los traigo un poco más discriminados, ustedes ven básicamente en rojo el grupo que le dieron 6 semanas de solamente ganciclovir o valganciclovir, y aquí se suspende y se le da solamente al grupo en azul hasta los 6 meses versus el placebo por 4.5 meses. Y se dan cuenta que la carga viral obviamente sube, pero fíjense cómo posteriormente empareja, y cuando quitan, o sea, la carga viral no va a ir de la mano como el pronóstico que vemos en sordera. La terapia de 6 meses versus 6 semanas muestra un radio de 3, es decir, 3 veces más probabilidades que si usted trata a un paciente por 6 meses tenga una mejor audición o protección de la audición normal a los 12 meses también, de 2.6 veces a los 24 meses y fíjense de 3 a los 12 meses.
Los pacientes con afectación del sistema nervioso central de entrada, fíjense que también cambian con 6 semanas y 6 meses, teniendo 65% más de probabilidad de tener mejor resultado a los 12 meses o 46% a los 24 meses si ustedes usan 6 meses. Es mucho menor la diferencia cuando uno tiene una afectación inicial del sistema nervioso central, y de ahí pues la recomendación inicial. Ahora, ¿por qué tratar? Ya lo vimos, una mejoría del neurodesarrollo, aparentemente un mejor aprendizaje, aunque no es tan fácil de evaluar en estos pacientes. Con hipoacusia a largo plazo, que ya lo vimos. Recuerden siempre que esto debe ser una información consensuada y una decisión junto con la familia, porque hay que explicarle la toxicidad que puede tener de neutropenia al paciente, aunque es mucho menor con valganciclovir que con ganciclovir, así como la hepatotoxicidad, y hacerle pruebas periódicas. Y recuerden las dosis de ganciclovir, se puede usar 6 miligramos por kilo cada 12 horas o el valganciclovir a 16 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, y ya no hay que empezar con 6 semanas de ganciclovir. Si el paciente de entrada tolera el valganciclovir, puede agarrarse de una vez con valganciclovir. ¿Cuándo y por cuánto tiempo tratar? Es otra de las preguntas. Pues siempre iniciar en el primer mes de vida y llevarlo a 6 meses con valganciclovir. Ya vimos pues que los estudios sobre todo son en niños más grandes. Hay un estudio corriendo en niños de 1 mes a 4 años de edad que nadie sabe si tratarlos o no tratarlos. Este estudio todavía le falta mucho por reclutar, y recuerden que la decisión pues siempre será individualizada, contándoles toda la toxicidad de estos medicamentos. El seguimiento de estos pacientes, recuerden siempre con pruebas auditivas cada 6 meses por 3 años y posteriormente hasta los 6 años, aunque ahora se aboca que incluso hasta los 18 años, porque se puede ver una lesión progresiva en pacientes no tratados. El seguimiento oftalmológico hasta los 5 años, y siempre pues una intervención temprana, sea alteraciones en la audición o en el lenguaje para estos pacientes, con un manejo y un apoyo de grupo importante. Básicamente esta es una gráfica reciente de lo que es un estudio que se hizo básicamente para ver cuáles son las alteraciones oftalmológicas, donde ustedes ven en los recuadros la alteración, si uno es sintomático o asintomático, de la importancia de clasificar el niño cuando nace, porque claro, uno se asusta, pero tiene que aclarar si es de verdad un sintomático o un asintomático. Fíjense la diferencia entre sintomáticos sin compromiso en la visión. Fíjense, con moderada daño y con no, casi 0 versus 13%, igualmente que para atrofia óptica y lesiones retinianas. Estrabismo es muy importante, la diferencia como secuela entre sintomáticos y no sintomáticos, así como la presencia de nistagmus con 14.3 versus 0% en estos pacientes. El otro dolor de cabeza que a veces nos vemos abocados, obviamente, es el citomegalovirus postnatal, sobre todo en prematuros y bajo peso para la edad gestacional. Y aquí vale la pena de pronto anotar que el citomegalovirus adquiridos y sepsis-like, que son las dos presentaciones que se presentan en estos niños, es más frecuente con alimentación con leche materna fresca de madre CMV positivo que con las que se congela la leche. Sin embargo, no todos los bancos, no hay bancos, ya no deberían haber bancos, sino todo el mundo las congela, ni las procesa o las pasteuriza. Hay sitios que lo abocan. Y fíjense que esa diferencia de 11.3 a 7 a 24, que si baja más o menos 6% de diferencia, más en la presencia de sepsis-like, son similares ambos cuadros en estos niños. En estos niños entonces, hay estudios que ya van corriendo, como les dije, el uso de ganciclovir en prematuros, y se sabe que si uno los puede tratar, porque si son prematuros extremos, más de 4 años podrían tener un mejor pronóstico tanto intelectual como cognitivo en algunos pacientes, pero ya por procesos diferentes. En cuanto a conclusiones entonces, con este panorama que vemos, básicamente que no tenemos ninguna vacuna ni una cura totalmente efectiva, así que la prevención es sin duda una prioridad y que se pueda desarrollar una vacuna que sea efectiva. La educación sobre el lavado de manos, precauciones estándar tanto a gestantes como a madres y sobre todo a nosotros los trabajadores de salud. Recordemos que la mayoría de niños no son sintomáticos, así que uno el lavado de manos tiene que hacerlo sistemáticamente cuando atiende recién nacidos. El tamizaje auditivo neonatal, aunque podría ser una cosa que ayuda, sobre todo ahora que tenemos más facilidad para hacerlo, detecta menos del 50% de las sorderas neurosensoriales por citomegalovirus. Recordemos entonces que aquí vale la pena el seguimiento a largo plazo. Es una cosa que nos va a acompañar siempre y que sobre todo tengamos claro que no deja inmunidad. Así las cosas, pues de nosotros depende, no solo alimentar nuestro cerebro con toda la información que tenemos, sino no perder la curiosidad que tienen los niños para poder atender más del aprendizaje de ellos. Muchas gracias.